Hola hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo han estado? Qué gusto estar con ustedes una vez más. Hemos tenido unos días de mucho trabajo, gracias a Dios, de mucho por hacer. Yo espero que ustedes también. Gracias por seguir en los devocionales. Nos emociona, quiero decirlo así, el que podamos tener personas que nos están acompañando de otras congregaciones, personas incluso hermanos que perteneciendo a otros estados o a otro país nos siguen en los devocionales y están trabajando, de verdad, qué bendición. Gracias, gracias hermanos. Y también personas que sin estar en una iglesia están tratando de aprender de los devocionales. Gracias a todos, por supuesto Iglesia Benecer, a todos los que están trabajando, los que están imprimiéndole ánimo, gracias, se les quiere mucho. Y pues para eso estamos acá, ¿ok? Para que se aproveche el tiempo, para que aprovechemos estos momentos. Tratamos de hacer los devocionales de esta manera, breves, cortos, para que puedan pasar por las redes sociales, por Facebook, por WhatsApp, por YouTube. Y usted se tome nada más 10 minutitos para meditar en la palabra. Obviamente hay familias que lo hacen con más dedicación. Qué bueno, que después regresan, están tomando citas, notas, dialogan, están orando. Muchas felicidades y gracias de verdad. Y bueno, venimos hablando de la amarteología, y vamos a seguir haciéndolo, ¿les parece? Estamos hablando acerca de la definición del pecado y estamos usando la etimología de varias palabras para que podamos hablar de ella. Hablamos acerca de qué es, pues, no dar al blanco, qué también es, pues, es la iniquidad, qué también es torcer o deformar, qué también es traspasar los límites, ¿recuerdan? Y al final nos quedamos en que es también injusticia o transgresión. En el Nuevo Testamento vemos algo que empezamos a ver cómo la misma presencia de Jesús y su persona y su obra empieza no a cambiar el concepto del pecado, sino a darnos el panorama más amplio de lo que implica pecar. En la antigüedad, comúnmente, una persona, todos pecadores obviamente, también lo reconocían los antiguos, pero lo que hacían es que cuando fallaban, lo que ellos preparaban era un sacrificio. Por eso es que, si ustedes recuerdan el libro de Job, cuando él decía que ofrecía todos los días sacrificio por quizá alguno de sus hijos hubiera en pecado. Entonces había estos sacrificios para expiar los pecados, y entonces se llevaba el animalito, se mataba, y bueno, era todo un ritual, ¿no? ¿Para qué? Para que recibieran el perdón de Dios. ¿Qué sucede cuando viene el Señor Jesucristo a esta tierra? Que Él va a venir a cambiar las cosas respecto al pecado. Y por eso es importante entenderlo desde la definición. Porque cuando yo comprendo lo que implica desde las palabras que definen pecado en la Biblia, todo lo que implica pecar, yo voy a tener más claro este asunto. Porque hay personas que se han vuelto como autojustificadas, permítame el término, y dicen, pues que todos somos pecadores, pero eso no te justifica. Obvio, no justifica al que erró, pero tampoco te justifica a ti. Y a veces decimos, bueno, pues de todos modos, si a este mundo venimos a vivir la vida y a disfrutar, pues aunque pequemos. Pues sí, pero eso no te justifica. El que tú tengas una mentalidad no quiere decir que te justifica. Y hay personas que incluso niegan el pecado. Entonces, bueno, por eso es que estamos hablando en estos devocionales acerca de ello tan necesario. Y vamos a llegar al Nuevo Testamento. ¿Okay? Preparen todas sus Biblias, por favor. Veíamos que primero es no dar al blanco, errar, el tener esta transgresión, todo lo que podemos ver. Pero vamos también a ver en el Nuevo Testamento que tiene que ver con una palabrita mucho más fuerte que implica. La Biblia, ya en el Nuevo Testamento, empieza a hablar de los pecados como algo muy personal. Ya no es tanto que otro ofrezca sacrificio por mí, como en el caso del judaísmo, que mi papá ofreciera, el patriarca ofreciera sacrificio por mis pecados, sino que empieza algo más personal. Vean lo que dice Marcos capítulo 1, ahí ustedes ya oraron, ya prepararon su Biblia o en su celular, como lo manejen, sus cuadernitos. Me da gusto ver en las retroalimentaciones que muchos van tomando notas y ya cuando llegan a las preguntas, pues ya las respuestas son más ágiles. Miren lo que dice Marcos 1:5. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, hacia donde estaba Juan el Bautista, acuérdese de eso, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados.
¿Qué pasaba aquí? Que entonces comenzaba este ejercicio que no era en este momento. Ya el pueblo de Israel había tenido unos 200 años donde empezó esta práctica de confesar, de venir delante de Dios y decir sus faltas. Y obviamente cuando se ofrecía el sacrificio, pues ellos decían, todo esto me ha sido perdonado, gloria a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que la gente empezó a tener conciencia personal de sus pecados. Vean, por ejemplo, también en Gálatas 1:4, si van a Gálatas 1:4, por favor, dice la palabra de Dios, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Quién es el cual? Vea el versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y comenzamos a ver que aunque la idea de pecado no es diferente, sigue siendo lo mismo, transgresión, injusticia y algunos más que vamos a ver ahorita, lo que sí vemos es que el Señor Jesucristo viene a transformar esta idea de que no hay más sacrificio por nosotros más que Él. Él es el que nos va a limpiar de pecado, e incluso lo dice muy bien en el Evangelio de Juan. Si van al Evangelio de Juan, por favor, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesucristo empieza a ser la figura principal, o al menos eso es lo que va a ser para la iglesia y para los hijos de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos esa seguridad, pero debemos de saber qué hacer con los pecados. Ahora, otra definición también de pecado que podemos encontrar viene de transgredir la ley o no tener ley. Esto viene de una palabra griega que es anomía, que viene del nomos, que es ley. Y fíjese qué interesante, porque es cuando anomía es sin ley, que no tiene ley. Y hay muchas personas que, así como todos tenemos imputado un pecado, pero lo vamos a hablar en otro devocional, muchas personas creen que no son pecadores porque no conocen sobre el pecado, pero eso no los escuda, eso no significa que no lo tienen, no lo viven y no lo ejercitan. Así que en el Nuevo Testamento el lenguaje sobre el pecado se va haciendo más fuerte. Vayan a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, por favor. Mucho más claro, vamos a decirlo así. El lenguaje sobre el pecado, la idea del pecado se va haciendo más clara, más, si ustedes quieren, más enérgica. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando nosotros tenemos que entender esto. Ahora, esto sin ley es hablar de iniquidad también. Y el estar sin ley o el hablar de iniquidad, estamos hablando de ese gobierno del pecado en las personas que van en sentido contrario a Dios. ¿Se acuerdan? Uno va en un sentido y cuando se arrepiente cambia de sentido. Pero hay muchas personas que van en el sentido contrario a Dios y muchos no se dan cuenta, otros sí se han dado cuenta y han dejado a Dios. Pero vea lo que dice 2 de Tesalonicenses 2, leo desde el versículo 7. ¿Listos? Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, de anomía. Solo que hay quien la presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, en la anomía, en vivir sin ley. Dos cosas importantes aquí que deben de ver, iglesia, y que debemos de entender. ¿De quién está hablando? Está hablando de un personaje totalmente perverso, inicuo, le dice. Pero también está hablando de quiénes, de aquellos que quisieron vivir en esa anomía o anomia, vivir sin ley. Versículo 10, véanlo, dice, Él engaña para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál amor? El amor de Jesús. Entonces ustedes y yo tenemos que tener claro que
el conocer el pecado nos va a tener que llevar obviamente a entender mucho mejor el amor de Jesús. No solamente es restringirse, también es comprender el amor de Cristo. Pero por eso estamos definiendo el pecado en estos devocionales. ¿Está muy bien? Entonces, bueno, vamos a dejar aquí este devocional el día de hoy. Pues 2 preguntitas, ¿les parece? Una, ¿qué significa anomía o anomia? Ahí lo dijimos, así de forma clara. ¿Y qué representa Jesús o qué hace Jesús respecto al pecado del mundo? Lo contestan y nos lo mandan. Mándenos sus fotos también. Se les extraña, se les quiere. Nos vemos en la próxima. Bye bye, bendiciones.